Biblias en Primera de Corintios, la epístola del apóstol San Pablo, a la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 28, como base para el tema de hoy, aunque esta es solo una de muchas escrituras que siempre compartimos, citamos aquí, muchas referencias que a veces es imposible de estar anotando todo, ¿no? Pero porque queremos llenar, o sea, que esté el mensaje siempre tiene que estar respaldado por la palabra del Señor. Amén. 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Primera de Corintios capítulo 12, el verso 28, y luego vamos a compartir en esta mañana, primer servicio del año 2025. Esperamos que todos ustedes hayan disfrutado esta semana y anticipando este año 2025 y empezando bien con la bendición del Señor. Amén. Amén. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero queremos enfatizar acerca de la iglesia, el ministerio de la iglesia local, el ministerio de la iglesia local. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos permites en este año 2025, este primer servicio, nos permites venir, Señor, con gozo, con alegría, con agradecimiento, oh Dios. Venimos ante ti, Padre, pidiendo que tú extiendas tu gracia, tu misericordia, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Pedimos, oh Dios, esa bendición, Señor, sobre esta congregación, Templo Fuente de Vida, Señor. Bendícenos en esta mañana. Te lo pedimos todo en tu precioso y maravilloso nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pero antes de empezar y compartir acerca del ministerio de la iglesia local, me gustaría, y yo sé que no lo hacemos muy seguido, pero me gustaría aquí agradecer a los hermanos que son parte del ministerio de Templo Fuente de Vida. El apóstol Pablo a los tesalonicenses, él decía, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces, en el ministerio del apóstol Pablo había hombres, mujeres y sin duda había jóvenes que eran parte de ese ministerio, y en todas las iglesias locales pues hay un equipo bastante grande, ¿no? Nuestra iglesia no es una iglesia grande, es una iglesia, se considera una iglesia pequeña, pero aún en las iglesias pequeñas también tenemos hermanos comprometidos que aman al Señor. No importa si normalmente es pequeña, pero son hermanos que aman al Señor. Amén. El apóstol Pablo enviaba saludos específicamente a unas hermanas que habían trabajado en el Señor. Y ustedes han de conocer esos nombres en Romanos capítulo 16, 12. Entonces, y al propósito menciona los nombres. Dice Romanos 16, 12, entonces envía saludos específicos. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. El punto es a estas dos hermanas, que ellas que trabajaban en el Señor. Y luego también envía otro saludo a otra hermana que se llama Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. No sabemos mucho acerca de estas hermanas Trifena y Trifosa. Y claro, los jóvenes que están allí ya quieren tener una niña. Cuando se casen, tienen una niña. Pues aquí hay dos nombres que puede usted escoger: Trifena y Trifosa. Amén. Porque hoy en día pues les ponen un poquito raro a los niños, ¿no? Los nombres. Eso, aquí hay dos nombres que usted puede escoger. Pero, perdón, lo que sí sabemos que estas dos hermanas, el énfasis principal es de que estas dos hermanas trabajaban mucho
para el Señor y posiblemente eran parte de una iglesia local. Y nuevamente en la iglesia local tenemos un equipo de hermanos que a través del año ellos verdaderamente se esfuerzan, hacen todo lo posible para que la obra del Señor siga adelante y lo hacen de todo corazón. Claro, no todos los casos, pero la mayor casos lo hacen de todo corazón. A veces que las cosas no están bien y pues a veces uno con muy ganas o sin ganas, pero se hace la obra, amén, y lo hacen voluntariamente. Y la Biblia dice que también estos hermanos, hermanas que ayudan dentro de la congregación, la Biblia dice que debemos estar sujetos a ellos. 1 Corintios 16 dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, hermanos que ayudan, que trabajan, debemos de respetarlos, debemos honrarlos, debemos reconocerlos, lo que ellos hacen, y es a favor de la obra del Señor. No están trabajando para el pastor, están trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo importante. Para eso todos nosotros estamos aquí trabajando, no para una denominación, estamos aquí trabajando para engrandecer su obra. Amén. Y la Biblia dice que debemos de reconocerlos. Primera de Tesalonicenses dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, hermanos, en esta tarde pues queremos tomar un tiempo para agradecer y reconocer a cada uno de los hermanos de Templo Fuente de Vida, así como la Biblia menciona sus nombres, hermanos que trabajaban, pues también queremos en esta mañana mencionar sus nombres, y algunos hermanos dentro de la iglesia tienen varias funciones. Amén. Primeramente el ministerio de Ujieres, y hay hermanos que el trabajo de Ujier, pues más bien el trabajo de Ujier no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. En la iglesia donde yo me congregaba también me tocó ser Ujier. Y no era una tarea fácil, era una iglesia bastante, quizás unos 300 miembros, yo creo, en Tabernáculo Cristiano, y no era una tarea fácil, pero Dios nos daba la gracia. Entonces, dentro de la iglesia, pues hay hermanos que realmente hacen un trabajo extraordinario. Amén. Hermanos que ellos están aquí, dan la bienvenida y se aseguran que todo esté ya en orden, listo, para que cuando llegan los hermanos, pues ya llegan, se sientan y alabar al Señor. Amén. ¿Y sabía usted que en el Antiguo Testamento el rey David puso muchos porteros? En una ocasión dice que había más de 1000 porteros. Imagínese usted, más de 1000 porteros dedicados, dice, por turno a la casa de Jehová. En primer libro de Crónicas 9:23 dice, hace mención, dice, así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Así es que agradecemos al Señor por hermanos que están aquí en la iglesia como porteros, nuestro hermano Gilberto Nieves, amén. Que el Señor lo bendiga mucho. A la hermana Fabiola, la hermana Alejandra y otros más hermanos que siempre están ahí pendientes para que todo se lleve a cabo. Amén. Entonces agradecemos mucho a estos hermanos que están siempre allí, prestos y puestos para la obra del Señor. En el ministerio de música también, gracias a Dios, Bridget, que siempre ha estado aquí, y agradecemos mucho por el tiempo, el esfuerzo que hace ella, Abraham, Max, Eric y otros más que realmente se esfuerzan y hacen todo lo posible durante la semana. Pues ellos tienen que ensayar y hacen todo lo posible para que el cántico, la alabanza sea de una manera que Cristo sea glorificado. Amén. Y que la iglesia, pues ellos acompañan al praise team para adorar al Señor. Amén. También tenemos el equipo de multimedia. En aquellos años no había equipos de multimedia, pero con la tecnología, el avance y todo eso,
Bueno, ahora la mayoría de las iglesias locales ahora tienen un equipo de multimedia. Escuché de una iglesia, a un hermano se le preguntó, ¿y tú qué haces? ¿Cuál es tu ministerio? Bueno, dice, pues yo tengo el ministerio del humo de la iglesia. ¿Cómo está eso? Sí, o sea que se encargaba de una máquina que aventaba humo. Bueno, no creo que aquí en la iglesia Templo Fuente de Vida vamos a tener ese ministerio de humo. No, no, no. Pero bueno, agradecemos mucho al equipo de multimedia, a Alex, a Jocelyn, a Justin, estos hermanos que están siempre allí. Amén. Dios bendiga al equipo de multimedia. También agradecemos mucho a los ancianos. Yo los nombro ancianos, son ministros y diáconos. Nuestro hermano Santibáñez, que siempre está aquí. A nuestro hermano Prado también, que el Señor lo siga usando en la predicación, en la enseñanza. Nuestro hermano Josué de la Rosa también, que son de mucha bendición estos hermanos. Son parte de un equipo del liderazgo de la iglesia y por eso agradecemos. La obra del Señor no puede ser llevada por un solo hombre, sino que necesitamos a un grupo de hermanos. Amén. Además, tenemos cinco grupos pequeños en algunos lugares y agradecemos también a hermanos anfitriones que están allí. Y claro, yo sé que hay mucho que hacer, que modificar, pero gracias a Dios por esos hermanos, hermano Gustavo, hermano Sergio, hermano Martín, Gilberto, hermano Miguel y también hermano Josué de la Rosa. Amén. Y también tenemos el equipo de los grupos auxiliares, el presidente, nuestro hermano Prado, y luego de mujeres, la hermana Yolanda, y de los jóvenes, hermano Max Lara, que el Señor continúe bendiciendo a estos hermanos. Agradecemos al Señor por ustedes, por el tiempo, por la dedicación y que hacen todo lo posible para ayudar a su grupo, para mejorar. El propósito principal es no tener nomás actividades, sino el propósito principal es ayudar a los hermanos a mejorar su relación con el Señor Jesucristo. Todos estamos haciendo eso. Amén. Y por eso agradecemos al Señor. Ministerio de Niños también. Agradecemos mucho. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Trabajar con los niños no es nada fácil. En la iglesia Templo Fuente de Vida hubo un tiempo que teníamos como 40 niños. Y estos niños pues crecieron y ahora son jóvenes, pero no era ninguna tarea fácil. Pero agradecemos mucho a los maestros de niños. Recuerdo una ocasión, en una clase, más bien después de la clase, una hermana viene y pues llorando, llorando porque realmente el mal comportamiento, quizás en esa ocasión fue un mal día, pero un mal comportamiento de algunos niños y ella pues realmente la hicieron llorar. Digo, wow, qué tremendo, ¿no? Pero sí, agradecemos mucho a estas hermanas que están enfrente, a la hermana Lila, a Ruth, a Josie, a Grace, a la hermana Prado, hermana Guillón, hermana Marisol y otras hermanas que se han esforzado, amén. Se han esforzado mucho, hacen todo lo posible durante la semana, se preparan su clase y por eso realmente agradecemos al Señor. Porque son de mucha bendición para nuestros pequeñitos que ustedes están enseñando que la palabra del Señor. Claro, es responsabilidad nuestra de padres enseñarles, pero es de mucha ayuda los maestros, maestras de niños en una congregación. Amén. Y yo sé que hay más hermanos, quizás no he mencionado, pero agradecemos nuevamente al Señor por todo lo que hacen para la obra del Señor. Recordemos que la obra del Señor, todo lo que nosotros hacemos, no es en vano. No es en vano. Y es el Señor quien da la recompensa. Amén. No yo, es el Señor. Porque todos estamos aquí trabajando y realmente agradecemos mucho al Señor. 1 Corintios dice, 15:58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes.
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. No, siempre. Todos debemos estar creciendo en la obra del Señor. Y lo dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Por eso, demos un aplauso al Señor por cada uno de los hermanos que están trabajando. Y pues invitamos a más hermanos que quieran tomar parte en estos ministerios que hemos mencionado. Pues estamos en la obra del Señor. Siempre habrá la necesidad de obreros. Amén. Siempre habrá la necesidad de obreros. Amén. Entonces, si hay hermanos que desean tomar parte, pues les invitamos a que ore al Señor en qué área a usted le gustaría servir, porque todos estamos sirviendo aquí. Amén. En la área que a usted le gustaría servir y pues va a ser de mucha bendición. Pero quiero compartir aquí algunos puntos acerca del ministerio de la iglesia local. Y todo cristiano, en primer lugar, todo cristiano debe ser parte de una iglesia local, debe ser miembro de una iglesia local. Amén. Es sumamente importante que todo cristiano se congregue en un lugar, en una iglesia. Amén. Regularmente. Porque la iglesia es la familia y es la casa de Dios. Efesios capítulo 2, verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No estamos hablando de cualquier familia, estamos hablando de una familia espiritual. Miembros que han nacido de agua y de espíritu. Es lo que nosotros somos aquí, jóvenes, hombres, mujeres. Todos hemos nacido del Espíritu Santo y somos parte de esta familia, la casa de Dios que el Señor está edificando. Y todos tenemos espacio para mejorar. Amén. Aquí no hay nadie que diga, oh, yo ya llegué al elite, ya, a lo máximo. Yo ya llegué a la cumbre, ya estoy en un nivel alto. No, todos estamos aquí en el proceso de santificación, en el proceso, amén, de mejorar nuestra relación con el Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, dice, para que si tardo, Pablo le dice a Timoteo, dice, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Qué tremendo versículo, hermanos. Amén. ¿Cómo debes de conducirte? Nuestra conducta. Somos un pueblo especial, somos un pueblo elegido, entonces no podemos conducirnos como nos conducíamos antes, que no conocíamos al Señor. Ahora somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Ahora nuestra vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Cristo nos ha cambiado, entonces no podemos conducirnos de la misma manera, hermanos. Nuestro caminar, nuestro hablar, donde nos metemos, todo debe de cambiar. Porque antes éramos tinieblas, pero Cristo nos ha transformado. Entonces este versículo es una referencia a los miembros de cómo deben de conducirse. Amén. Entonces la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Es decir, hay vida allí. Aquí hay vida, hermanos. La vida del Espíritu. Amén. Aquí mora el Espíritu de Dios porque somos miembros de su cuerpo, de Cristo. Y de acuerdo a este versículo que acabamos de leer, ¿cuáles son dos características de la casa de Dios? Bueno, es columna. Todos digan columna. ¿Para qué sirve una columna? Para sostener el edificio. Pero Dios es el arquitecto, Él es el constructor. Hay un fundamento, hermanos. Cristo es el fundamento. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso es columna y la iglesia defiende la verdad.
Amén. Y la iglesia es la única institución en este mundo que tiene la verdad y ha recibido un mandato de Cristo para proclamar la verdad. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. No son ideas nuestras, no son nuestras opiniones, no es la manera que nosotros creemos, no, es un mandato de Cristo el Señor, Dios Todopoderoso, de proclamar constantemente la verdad para que la gente salga de ese estado pecaminoso, de ese estado de tinieblas. C.H. Spurgeon dijo: cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra, es el pilar de la verdad. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso a nosotros nos ha encomendado predicar la verdad, defender la verdad, aun cuando el mundo se opone. Nosotros debemos continuar predicando la verdad. En este mundo, hermanos, hay muchas mentiras. Amén. Hay muchas mentiras que la gente cree y ha creído por generaciones. Por generaciones ha creído. Nosotros también éramos parte de un sistema religioso donde nuestros padres, bisabuelos habían creído a un sistema religioso y creíamos que estábamos en la verdad, pero éramos engañados. Creíamos que era la única iglesia y que todo mundo que nacía en esa iglesia ya tenía ese acercamiento a Dios. Mentira del diablo. Hasta que uno no viene al conocimiento de Cristo, de su evangelio, es allí cuando nosotros, hermanos, conocemos la verdad de Cristo. Entonces tenemos que desechar toda mentira. Pero es la iglesia que dispersa los diferentes, es la iglesia que dispersa los diferentes aspectos de la sabiduría de Dios. Es la iglesia, ese grupo selecto, esa institución divina que Dios escogió. La iglesia dispersa los diferentes aspectos de la sabiduría de Dios. O sea, a la iglesia se le ha encomendado para eso, para dispersar la sabiduría y los misterios de Dios. Es la iglesia la que Dios ha hecho responsable para que la iglesia dé a conocer. Se nos ha delegado esta tarea, hermanos. Mire ahí en Efesios capítulo 3, verso 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Y luego dice: por medio. La iglesia es el medio que Dios usa. No es el gobierno, no es la institución familiar, es la iglesia, hermanos. ¿Sí me explico? Es la iglesia, dice, que da a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, a nosotros, la iglesia, se nos ha dado esa responsabilidad de conocer, hacer conocer los misterios de Dios, la sabiduría de Dios. Todo lo que pertinente a Dios y su naturaleza, es la iglesia la responsable, hermanos. Amén. Y es cuando la iglesia predica la palabra. Pero si nosotros no predicamos la Biblia, no predicamos la palabra, entonces, ¿cómo el mundo va a conocer la sabiduría, los misterios de Dios? Porque aquí están, hermanos, la sabiduría y los misterios de Dios. Amén. Aquí están en este libro maravilloso llamado la Biblia. Son los misterios. La iglesia es amada por su Señor. Miremos ahí en Efesios, es un capítulo que es una referencia al matrimonio, pero es Cristo y su iglesia como el ejemplo, el modelo de cómo Cristo ama a su iglesia. Pero aquí dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando nosotros constantemente estamos predicando la palabra, la iglesia está siendo santificada. Amén. Estamos siendo, perdón, purificados. Dice, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Cristo amó a la iglesia sacrificialmente. Amén. Entonces, si Cristo ama a su iglesia, nosotros debemos amar su iglesia. Amén. Nosotros debemos amar su iglesia. Nosotros debemos tener amor por los miembros del cuerpo de Cristo. O sea, ¿será posible amar al Señor y no amar a la iglesia? No. O sea, no se puede. Amén. No podemos amar a la iglesia. No podemos amar al Señor y despreciar a los hermanos. No. O sea, ¿cómo decimos amar al Señor y luego despreciamos a los hermanos? No podemos predicar del amor de Dios y menospreciar, hermanos, a aquellos hermanos que son parte de la iglesia del Señor. Juan dice, primera de Juan 3:11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Tiene usted dificultad en amar a su hermano? Porque hay gente que tiene dificultad. Entonces hay que mirar nuestro corazón. Amén. Dice, no, al Señor, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero la hermana no la puedo ver. La hermana cuando la miro y ay, no, pues ¿qué está pasando ahí, hermanos? No, arrepiéntase. No, amén, amén. No tiene que ir a un psicólogo, no, arrepiéntase. Arrepiéntase de su pecado. Amén. Entonces, el amor es que nos amemos unos a otros. Que nos amemos aquí dentro de este templo, salimos del templo y el amor de Cristo sigue fluyendo en la casa con nuestro cónyuge, nuestros hijos. El amor de Dios allí sigue manifestando. Amén. Amén. Hemos conocido, escuchado de hermanos, de jóvenes y, oh, mi papá es, wow, ahí en la iglesia, pero aquí es un león. Yeah, qué triste, hermanos, honestamente. Hemos escuchado así. Hemos escuchado eso y digo, qué triste. La iglesia es pilar y baluarte de la verdad. Amén. Columna o pilar es la que sostiene al edificio. Amén. O sea, es decir, la iglesia está sosteniendo un gran peso. Entonces, si la iglesia cae o no se sostiene, pues el mundo se va por otra dirección. Nosotros tenemos que ser el modelo para el mundo. Amén. Entonces, debemos de conducirnos de una manera como la Biblia nos dice. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso que el diablo odia a la iglesia. El diablo odia la verdad. Y el diablo hará todo lo posible para silenciar a los que tienen la verdad. Amén. Nuevamente, el diablo hará todo lo posible para silenciar a aquellos que tienen la verdad, y es la iglesia de Cristo. Pero nosotros estamos bien aferrados a Cristo. Y pase lo que pase, nosotros seguiremos predicando la palabra de Dios. Amén. Estamos
100% comprometidos a la verdad. Oh, gloria a Cristo Jesús por conocer la verdad, por estar en la verdad. Oh. Entonces, la meta de todo ministro, maestro o persona que sirve dentro de una iglesia local es vivir una vida de acuerdo a la verdad. Entonces, hermanos, no nos aprovechemos de la gente. No discriminemos a la gente. Amén. Dentro de la iglesia tengamos mucho cuidado. Amén. Hemos escuchado casos donde hay, dentro de la misma iglesia, hay corrupción. Qué triste, hermanos. Amén. Mienten, engañan, roban y todo lo demás. Yo digo, no pueden llamarse iglesia. ¿Cómo es posible que dentro de la misma iglesia hay corrupción? No, hermanos. No podemos ser parte de una iglesia local donde domina la mentira y el engaño. No. Si hay personas que son parte de una iglesia y donde la mentira, el engaño, la corrupción, salga de allí. Honestamente, salga de allí. Hay engaño y mentira y todo lo demás. Hay abuso, salga de allí. Amén. Porque nosotros hemos salido del mundo por el padre de mentiras, salimos de allí. Salimos de ese mundo dominado por el engañador. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con él. Amén, hermanos. Tenemos comunión con el Padre. Ahora, si decimos y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Si decimos que amamos a Dios, tenemos comunión con el Padre. Oh, el Señor, yo y el Señor. Pero su vida es tinieblas. ¿Qué dice? Estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando la iglesia y juntamente con sus líderes son participantes de mentiras y engaños, lo que están haciendo propaganda al engañador, al padre de mentira. Y se recuerdan que el Señor le dice allí a su pueblo en Apocalipsis 18:4. Miremos allí. Y allí el Señor les dice, salid de ella. Salir. Hay momentos cuando uno tiene que salir. Amén. De un sistema corrupto, mentiroso. Salid de ella, pueblo mío, dice, para que no seáis partícipes de sus pecados. Son palabras fuertes, hermanos, pero es necesario, hermanos. Ni recibáis parte de sus. Por eso, hermanos, quiere Dios que el Señor ponga en nosotros un celo por la verdad. Amén. Un celo por la verdad, que seamos celosos de la santidad de la verdad, que rechacemos toda mentira, toda injusticia. Que rechacemos toda justicia y toda mentira. Que aborrezcamos toda injusticia y mentira. Ahora Jesús, miremos en Mateo 16, porque Jesús es el fundador de la iglesia local. Gracias a Dios que Él es el fundador. Mateo 16 dice, conocemos, son versículos al 18, son versículos muy conocidos de todos nosotros. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego miren la declaración de Jesús a Pedro, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Petros es una piedra pequeña. Y sobre esta roca
sobre tu declaración, lo que Pedro había declarado. Amén. Amén. Sobre esa declaración de Pedro, dice, edificaré mi iglesia. Amén. ¿Sobre cuál declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una declaración dada por Pedro, por el Espíritu Santo. Entonces, sobre esa declaración de Pedro, Jesús iba a edificar su iglesia. Y las buenas noticias es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El enemigo por muchos años, por 2000 años, el enemigo ha atacado, ha golpeado a la iglesia, pero la iglesia sigue firme porque está fundada en el fundador, que es Cristo Jesús. Y nuestro deseo es que la iglesia continúe, las iglesias locales, que nuestros jóvenes continúen con ese celo por la verdad. Porque nosotros algún día vamos a partir con el Señor. Y nuestros jóvenes, ellos tienen que continuar. Amén. Continuar la labor de Cristo. Oh, Dios nos ayude, hermanos. Y Dios ayude a nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes, wow, tengan celo por la verdad. Y todos estamos familiarizados con la palabra iglesia en griego, que es eclesía. Eclesía, que esta palabra se encuentra más de 70 veces en el Nuevo Testamento, pero no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, porque la iglesia nació ¿cuándo? En el día de Pentecostés. Ahí tuvo su nacimiento. Amén. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿dónde están tus raíces? No es en la calle Azusa, en 1924, donde se derramó el Espíritu Santo en Los Ángeles. No, nuestras raíces están allí en el libro de los Hechos. Amén. Claro, la denominación, la Asamblea Apostólica tuvo sus raíces, inició en 1924, 25 más bien, pero esas no son nuestras raíces. Esa es una denominación de muchas denominaciones en el mundo. Pero nuestras raíces como creyentes es ahí en el libro de los Hechos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay gente que dice, oh, nuestra iglesia somos la única, empezamos allí desde que Cristo. No. La iglesia verdadera tiene sus raíces en el libro de los Hechos. Amén. Bendito sea su nombre. Y Jesús fue el primero en usar este término, porque aquí dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en todo el mundo hay iglesias locales, grandes y pequeñas, que Cristo está edificando. Amén. Cristo está edificando a estas iglesias. Miremos rápidamente algunos versículos importantes con respecto a la iglesia. Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Amén. Vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿A quién vino ese temor? ¿Sobre quién? La iglesia. Los miembros del cuerpo de Cristo. En el principio vino un gran temor. Y luego en el capítulo 2, verso 47 dice, el Señor añadía cada día ¿a quién? A la iglesia. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, el Señor añadía a la eclesía. Amén. Añadía a la eclesía. Y por eso miramos que después el número de los creyentes bautizados era más de 5,000. 5,000 que fueron bautizados. Por eso todo creyente que se congrega en una iglesia local tiene que ser bautizado. Amén. Tiene que ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y luego en el capítulo 12 miramos, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y luego dice aquí, hay un pero. Pedro está en la cárcel esperando
Él así. Herodes ahí lo tenía ahí. Pero hay algo ahí importante, dice, pero la iglesia, la eclesía, ¿qué hacía la eclesía? ¿Estaban jugando bingo? No, estaban allí, hacían sin cesar. Todos digan sin cesar. Que Dios nos ayude, hermanos, que la iglesia estemos orando sin cesar día y noche. Conozco de algunas iglesias, claro, son iglesias grandes, que tienen a un equipo de intercedores 24/7, 24 horas, por turno. Sí, así es. O sea, continuamente están orando 24/7. Llegan hermanos, se van y así, continuamente. Que Dios nos ayude, hermanos. Que la iglesia continuemos. Los lunes tenemos, por si no sabían, tenemos oración los lunes. Y ahora ya las hermanas parece que ya creo que casi todos los días se están reuniendo aquí a las 6 de la mañana. De 6 a 7 están orando. Digo, gloria a Dios. Y todavía estamos esperando a jóvenes que nos acompañen los días lunes. No digan amén, digan ouch. Pero en estos versículos podemos aprender 3 puntos sobre la iglesia. Que la iglesia tenía temor de Dios. ¿La iglesia qué tenía? Temor de Dios. Que nunca perdamos el temor de Dios. Que esta iglesia nunca perdamos el temor de Dios. Que hombres, mujeres, jóvenes, todos tengamos el temor a Dios. Amén. Que donde quiera que andemos y pues el pastor no me mira, pero allá están los ojos del Señor. Sí, porque hay gente que se cuidan nomás de los líderes del pastor. Y luego viene el pastor a la casa y luego le dicen, Pedrito, ve, tráete la Biblia, ponla ahí en el centro. No tiene que hacer eso. Yo soy un pecador como todos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aprendemos que la iglesia, Jesús era quien agregaba más miembros a su iglesia. Y debemos orar para que sea el Señor quien agregue más miembros. La iglesia oraba. Mark Dever dice que Mark Dever es el autor del ministerio 9 marcas de una iglesia saludable. 9 marcas de una iglesia, porque todos aquí deseamos ser parte de una iglesia saludable. Amén. Pero una iglesia saludable no es saludable nomás por uno tiene que hacer algo. Amén. La gente que es sana, es un trabajo, hermanos. Gente saludable que se mantiene su dieta, ejercicio y tantas cosas que tiene que hacer para ser saludable. Entonces la iglesia del Señor también tenemos que ser una iglesia, pero no es automáticamente. Es constantemente el estudiar la palabra de Dios, es predicar la palabra del Señor para mantenernos una iglesia sana, una iglesia saludable. Es una iglesia que predica la Biblia. Es decir, si predicamos la Biblia, se produce una iglesia saludable, sana. Amén. Y él Mark Dever define la iglesia de la siguiente manera. Dice, la iglesia es el cuerpo de gente llamadas por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo para glorificarlo, sirviéndole en este mundo. Todos estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y de acuerdo a la definición de Mark Dever, ¿cuáles son algunas de las marcas de una iglesia saludable? O sea, el Señor llama a la gente. Amén. Gente que ha sido llamada por la gracia de Dios. Gente que pone su fe en Cristo para glorificarlo, para servirle. Ahora, John MacArthur describe la iglesia de Dios y es otra definición. Dice, los que han sido llamados por Dios de la esclavitud del pecado a una fe en Cristo Jesús.
Amén. Entonces, todos aquí hemos sido llamados del mundo a una fe en Cristo Jesús. Consecuentemente, dice, la iglesia no es un edificio donde los creyentes se reúnen, ni tampoco una institución religiosa o una identidad ética o una asociación sociopolítica. Mejor dicho, la iglesia es una asamblea de redimidos. Eso está bueno, ¿no? Buena definición. Somos una asamblea de redimidos. Todos aquí hemos sido redimidos del pecado, del mundo, del diablo. Cristo nos ha redimido, Cristo nos compró, Cristo nos sacó de allá y nos ha traído aquí a este grupo. No es de que usted, quiero ser miembro de una iglesia, ¿dónde está una aplicación para llenarla y ya? No. No, Cristo nos ha redimido. Todos tenemos un testimonio de cómo lo que éramos antes de conocer a Cristo, cómo llegamos aquí a Cristo y lo que somos en Cristo. Todos debemos de tener eso. Y sí, cuando nosotros testifiquemos, el testimonio es decir lo que éramos antes. Yo era esto, nadie me soportaba. Lo que éramos antes, cómo conocimos a Cristo. En la parada del bus, ahí alguien me dio un tratado y empecé yo a leer y allí empecé un deseo de conocer a Dios y pues fui a una iglesia y allí empezó el proceso de tener un conocimiento de Cristo. Amén. Entonces usted da testimonio de lo que era antes, cómo vino a Cristo y ahora lo que somos en Cristo. Ahora tengo gozo, ahora tengo paz. Todavía tengo problemas, pero ahora yo sé que Cristo está conmigo. Eso es lo que nosotros hacemos cuando testificamos del Señor, testificamos a otros. 3 puntos importantes. Ahora vamos a mirar otra definición que es más amplia por el doctor Roberto Sánchez. Y sí, esta es una definición muy amplia acerca de lo que es una iglesia. Y él dice, una congregación de creyentes, dice, quienes se han arrepentido de sus pecados. Amén. Y dice, y han puesto su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Dice, quienes se reúnen en una localidad y tiempo específico para practicar disciplinas. Amén, es lo que nosotros hacemos. Nos reunimos aquí en este lugar cada domingo a las 10:30, los jueves también. Amén. Nos reunimos frecuentemente, dice, para practicar las disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas? ¿Cuáles son? Bueno, la oración es una disciplina, amén. Amén. El ayuno, la lectura de la Biblia, amén. Son cosas que debemos de disciplinarnos en ellas. Y lo dice, como la adoración, oración, enseñanza, servicio, pureza, compañerismo, dar, el bautismo y la cena del Señor. Por eso en esta iglesia hacemos la cena del Señor cada dos meses. Amén. Porque es importante recordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Dice, a quienes por el poder del Espíritu Santo existen, ¿para qué? Para exaltar a Dios, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos. Y son 3 puntos aquí que nosotros, la Iglesia Templo Fuente de Vida, ¿qué hacemos? Exaltamos a Dios. ¿Qué hacemos? Equipamos a los creyentes. ¿Qué hacemos? Evangelizamos al mundo. Son 3 cosas que todo creyente, miren, si le preguntan a usted, ¿y qué es lo que ustedes hacen ahí en la iglesia? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito? Buena pregunta. No, miren, si nos preguntan cuál es su misión de Templo Fuente de Vida, nosotros exaltamos a Dios. ¿Cómo lo exaltamos? Los días domingos es nomás el día domingo es solamente una expresión,
pero lo exaltamos a Dios durante nuestro diario vivir. Amén. Entonces exaltamos a Dios y luego edificamos a los creyentes. Amén. ¿Cómo son los creyentes edificados? La enseñanza bíblica, la predicación, todo lo que se hace es para edificar a los creyentes. Amén. Y luego después, ¿qué hacemos? Evangelizamos al pecador. Amén. Y ahí hay mucho que debemos hacer en este año, específicamente lo que debemos hacer para evangelizar a los perdidos. Amén, porque este es el propósito de la iglesia. Y bueno, finalizo aquí con no el sermón, pero la definición del doctor Roberto Sánchez. Dice, y quienes unidos en membresía están entregados a servir juntos con sus líderes y diáconos, quienes existen para avanzar el reino de Dios y local y globalmente. Por eso nosotros los miembros debemos de orar constantemente por nuestros líderes. Amén. Orar constantemente por el liderazgo de la iglesia, para que el liderazgo de la iglesia tenga visión. Amén. Que continúe proclamando las verdades de Dios. Entonces exaltamos a Dios y edificamos a los creyentes. Efesios capítulo 4, verso 12 dice, a fin de perfeccionar. Todos digan perfeccionar. A fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. A los santos, dice, para la obra del ministerio, y lo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo dice, hasta. Entonces, si se hace eso, entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuántos son perfectos aquí? No, estamos en el proceso de perfección. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, los santos tienen que ser edificados, los santos tienen que crecer, los santos tienen que madurar. No podemos ser niños todo el tiempo. Amén. Usted no puede tomar una actitud. El pastor no me saludó, ya no voy a ir a la iglesia. No, eso sí que no. Eso aquí en Templo Fuente de Vida, eso no se acepta. Quizás en la otra iglesia ahí, pero no. Amén. No, debemos de dejar todo eso. Amén. Cristo nos compró con su sangre preciosa. No importa si el pastor o el ministro o el diácono no me saluda. Quizás andaba en otro mundo y no me saludó. No importa. Porque hay gente que miraste a la hermana y pues ¿qué le hice? ¿Qué le hice? Pues que no te hizo nada. El enemigo es el que pone en tu mente ahí, te quiere dividir. Sí, porque el enemigo está activo constantemente y trabajando, haciendo su obra para dividir. Entonces, los santos tienen que madurar. Los santos tienen que ser equipados para servir. Los santos tienen que ser entrenados. Amén. Terminamos con esto ya de la importancia de evangelizar a los perdidos. Mateo 28, 19. Todos conocemos ahí Mateo 28, 19. Amén. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la misión. Cristo nos envía a ser discípulos. Amén. Esa es la misión de la iglesia. No, la iglesia no está aquí para terminar con la pobreza. Siempre habrá gente pobre en este mundo. Podemos ayudar a la gente necesitada, como Cristo también
Amén. Multiplicó, ayudó. Entonces la iglesia podemos ayudar, pero esa no es la misión de la iglesia. Sí, podemos ayudar, podemos alimentar a la gente, a los homeless, podemos alimentarlos, claro que sí. Y creo yo que debemos más frecuente, más seguido hacer lo posible de ayudar un poco. Porque hay gente necesitada. Hay gente afligida, hay gente que no tiene lo suficiente y nosotros podemos traer un poquito de alivio. Claro que sí. Pero claro, nuevamente esa no es la misión. La misión es predicar el evangelio. Que el pecador conozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bendito sea su nombre. Es alcanzar a los perdidos, porque a veces la iglesia se enreda en otras cosas y pierde su misión. A veces nos enredamos en otras cosas. Nos entretenemos en otras cosas, en convivios y todo eso está bueno, hermanos. A mí me gustan los convivios. Pero no, hay que no se nos olvide que las almas, que Cristo dio su vida por los pecadores. Y Cristo nos manda a nosotros. Invitemos a la gente aquí al templo. Invitemos a los pecadores, a los perdidos, que ellos vengan y conozcan al Señor Jesucristo como nosotros lo hemos conocido. Que ellos se salven de la ira de Dios, porque Cristo, sabemos que Cristo viene pronto. No queda mucho tiempo para este mundo, por eso hay que evangelizar a los perdidos en el año 2025. Amén. Todos conocemos familiares, tenemos familiares que no conocen al Señor, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera. Hay multitudes que no conocen al Señor. Amén. De pie, por favor.